Muchas gracias, compañero secretario de Comunicación, Omar Liriano. Gracias, compañeros y compañeras de la Secretaría de Asuntos Laborales. Y sobre todo, nuestro agradecimiento a las compañeras y compañeros de la prensa que están acá con nosotros, privilegiándonos, sin dudas, con su presencia. Con la pandemia del virus COVID-19, a principios del año 2020, la República Dominicana tuvo un fuerte impacto que afectó la economía nacional, así como las condiciones sociales y económicas de la población trabajadora, tanto en el sector formal como en el informal, caracterizado por la pérdida de empleos, profunda desprotección de los afiliados del sistema dominicano de seguridad social, incremento y empobrecimiento del sector informal de la economía y drástica reducción de los ingresos de las trabajadoras y trabajadores, acompañado por un asfixiante incremento de los precios de productos de consumo masivo y la vigencia de varios salarios mínimos del sector privado no sectorizado, los cuales van desde 10.730 hasta 17.610 pesos, con una canasta básica nacional que se ubicó en enero de este año, nada más y nada menos que en 37.293 pesos con 53 centavos, según publicación que hiciera el Banco Central de la República Dominicana. Como vemos en esos datos, la desproporción entre los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores con el costo de la canasta familiar es alarmante. Y podríamos nosotros preguntarnos, ¿cómo están comiendo? ¿Cómo están comiendo? ¿Cómo están resolviendo la necesidad básica de alimentarse la familia trabajadora? La situación de la pandemia trajo como consecuencia la reducción de empresas afiliadas a la Tesorería de la Seguridad Social, según datos de esta institución correspondientes a diciembre del 2020, en los cuales se reflejan las reducciones de las recaudaciones del periodo señalado, así como la reducción de los empleadores activos en la seguridad social y, por consecuencia, la desvinculación o despidos de los trabajadores que laboraban en las mismas. En dicho informe se destaca que la cantidad de empleadores activos en la seguridad social registrados en la base de datos del Sistema Único de Información y Recaudo al 31 de diciembre del 2020 fue de 89.988, para una reducción nada más y nada menos que de 1.185 empleadores con respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a un 1.30%. Eso es alarmante. El gobierno anterior dispuso una ayuda a través de subsidios especiales para los trabajadores afectados por la situación de emergencia, presentada mediante el programa denominado Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado FASE, el cual se dividió en dos partes: la que beneficiaba con un 70% de aporte a quienes devengan un salario superior a los 5.000 pesos hasta un tope de 8.500, y a quienes ganan 5.000 pesos le cubriría la totalidad. Esto trajo como consecuencia un terrible impacto del ingreso de los trabajadores que devengaban al momento de la crisis salarios superiores a los topes que establecía el gobierno para el subsidio. Es necesario señalar que durante esta crisis sanitaria se han producido grandes exclusiones y limitaciones de los afiliados al sistema dominicano de seguridad social. Son miles las trabajadoras y los trabajadores que han quedado excluidos de los beneficios del sistema en el momento que más lo necesitaban.
Y ni hablar del sector informal, señores, que representó en un momento 56%, que se habla ya sobre un 60% de la población ocupada y que ha sido el gran afectado por la pandemia del coronavirus, precisamente por no estar afiliado al sistema dominicano de seguridad social. En los casos de los empleados de instituciones públicas y descentralizadas, se ha implementado una política indiscriminada de cancelaciones que afectan a miles de servidores públicos que han sido tirados a la calle, señores, en momento de esta pandemia. Eso sencillamente llora ante la presencia de Dios. En la aplicación de las medidas relativas a estas cancelaciones, oigan esto entonces, ¿qué está aconteciendo? No se está tomando en consideración que muchos de estos empleados y empleadas son servidores de carrera, adscritos a la carrera administrativa, y en otros casos son empleados que están en licencia médica. Y esto resulta lastimoso y resulta insensible que un funcionario en una institución autorice la cancelación de una dominicana o de un dominicano que esté en una licencia por razones de enfermedad. No puede ser. La fuerza del pueblo no puede callar. Hasta con cáncer. Hasta con cáncer, como apunta mi compañero Julio César. La fuerza del pueblo no puede callar ante eso. Actualmente, miles de estos empleados cancelados en estas dependencias gubernamentales, aquí viene el otro caso, no han recibido sus indemnizaciones económicas, sus prestaciones laborales. Nosotros hablamos con el presidente Luis Abinader de manera directa, conversamos, tuvimos el honor de ser recibido por él como secretario de Asuntos Laborales y quisimos prever esta situación que se está dando ahora. Le entregamos un documento y le sugerimos que no fueran cancelados, desvinculados, como se le dice ahora de manera muy bonita. Mentira, eso es una cancelación sencillamente. Lo votaron. Y le dijimos, deben establecerse las previsiones financieras del lugar. Porque eso es para que una gente que lo cancelen, señores, y se va de su trabajo, se queda sin el ingreso mensual, es para que tenga entonces un respiro en lo que puede convertirse en un emprendedor o colocarse en el mercado laboral. Pero no, se está violando olímpicamente el artículo 63 de la Ley 4108 de Función Pública, el cual indica: en todos los casos, los pagos de prestaciones económicas a los funcionarios y servidores públicos de estatuto simplificado serán efectuados por la administración en un plazo no mayor de 90 días a partir del inicio del trámite. Han pasado 4, 5, 6 meses y ya hasta 7 meses en quienes fueron cancelados al principio del gobierno y no se le han entregado sus prestaciones laborales. Llamamos de manera directa al presidente Luis Abinader que imparta instrucciones precisas con relación a que se descontinúe la práctica de desvincular o de cancelar empleados públicos si no se tienen las previsiones financieras para poder efectuar el pago de las indemnizaciones o prestaciones laborales. Toda esta situación se resume en un hecho, en el hecho de que el pueblo dominicano se ha empobrecido, ya que la pobreza general, oigan este dato escalofriante, pasó en el 2020 de 21.4% a 34.6%, lo que representa
distinguidos amigos, distinguidas amigas de la prensa, opinión pública nacional, esto representa que 752.395 dominicanos pasaron a ser pobres en el 2020, en tanto que la pobreza extrema aumentó de 2.7% a 8.2%. Unos 315.000 dominicanos cayeron en ese renglón. Es por ello que la fuerza del pueblo, para nosotros, resulta preocupante el desmonte de los programas de protección social en medio de esta crisis. Fase 2 ya terminó y el subsidio Quédate en Casa lo están reduciendo de 5.000 a 1.650 pesos, pero además contemplan disminuir la cobertura por debajo del 1.500.000 personas que actualmente se favorecen. La fuerza del pueblo entiende que el gobierno debe centrarse en políticas públicas que regeneren los empleos perdidos durante la pandemia y a partir de ahí, que se promueva un nivel de productividad y movilidad social que coadyuve a que los futuros ingresos de los trabajadores dominicanos no dependan del estatus económico de sus padres, sino en las capacidades, el esfuerzo, el conocimiento y la colaboración. La fuerza del pueblo sugiere, en consecuencia, que el gobierno debe enfocar urgentemente sus esfuerzos en los siguientes aspectos. Atención a estas propuestas que formula la fuerza del pueblo. A. Cumplir con los compromisos económicos pendientes con los empleados desvinculados, cancelados de sus puestos de trabajo. B. Establecer planes de amplio alcance para subsidiar los ingresos deprimidos de los sectores más impactados por la destrucción productiva producida por el coronavirus. C. Es preciso que el Ministerio de Trabajo fomente el diálogo entre trabajadores y empleadores para mejorar las condiciones laborales, salarios, jornada, protección social, mejorar el clima al interior de la empresa y lograr mayor estabilidad laboral. Esto impactará positivamente en la relación empresa-trabajadores, generando más productividad y competitividad. D. Es preciso ampliar y masificar el financiamiento y la liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas con plazos más largos y costos más bajos. Dentro de lo posible, aumentar los financiamientos a tasa cero. Y dado que la pandemia ha afectado fuertemente el empleo de los jóvenes, se precisa de una estrategia que contemple facilidades fiscales a aquellas empresas que contraten jóvenes. Finalmente, proponemos, acorde con lo planteado por el presidente Leonel Fernández, convocar a un gran diálogo a las principales fuerzas empresariales, sindicales y políticas del país para delinear una estrategia nacional de impulso a la productividad laboral. Estas propuestas están acorde con el momento de crisis que vive el país y la fuerza del pueblo no solo señala el problema, no solo establece una crítica con la situación de crisis que está viviendo la clase trabajadora, sino que está aportando además soluciones a los fines de mejorar la carga pesada que llevan los sectores más deprimidos socialmente de la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, la presentación del doctor Domingo Jiménez. Las preguntas, Juan María Ramírez, periódico Hoy. Adelante, Juan Espérate, toma el micrófono.
Domingo, ¿no piensa la fuerza del pueblo que de tanto los miles de cancelados, si a eso se le suman los incrementos en los artículos de primera necesidad, ¿no creen ustedes que eso podría conllevar el aumento de la inseguridad ciudadana, además de que podría el gobierno enfrentar problemas sociales en la calle? Mire, obviamente que sí. Hay una experiencia que el gobierno debe recordar. Una experiencia que tiene que ver con muchos actores de los que hoy gobiernan la República Dominicana. No así el presidente Luis Abinader. Pero en el año 1984, gobernando el Partido Revolucionario Dominicano, el gobierno efectuó una serie de ajustes restrictivos en términos económicos. Se produjo una escalada alcista en los precios de consumo masivo, como usted señala, Juan María, y las consecuencias fueron las de que un pueblo se tiró a las calles a reclamar la rebaja del alto costo de la vida y a no aceptar las medidas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Claro que el país se expone con esta carrera de alzas de precio a productos de consumo masivo. El país se expone a un proceso de desestabilidad social. Y claro que el gobierno tiene que poner atención. Fue una de las primeras cosas que advirtió el presidente Leonel Fernández, a que atención a esas alzas que se estaban produciendo. Desde este mismo escenario, el compañero Leonel Fernández llamó la atención del presidente y del gobierno dominicano para que se le buscara unos correctivos inmediatos a eso. Porque la crisis de por sí, Juan María, genera, claro que sí, aumento de la criminalidad, de la ratería. Y no vimos como en un accidente de tránsito, una joven dando parte sobre el accidente le fue robado su celular. Y no vemos lo que está aconteciendo con el aumento de la criminalidad diaria en las calles, sobre todo después que el toque de queda se flexibilizó, porque lo que tenía contenido ante la crisis, la criminalidad, era precisamente que la gente estaba resguardada. Si algo era bueno del toque de queda, era esta parte. Entonces, claro que nos exponemos a lo que está aconteciendo. Ya, no es que viene, es que ya hay un aumento de la criminalidad, de la ratería en las calles de la República Dominicana, y claro que la familia dominicana se está sintiendo asfixiada por el aumento de los precios de los productos de consumo básico. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta convocatoria, esta rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo a través de la Secretaría de Asuntos Laborales. Buenos días. Gracias, compañeros, por venir.